¿Ya estamos? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, depende del horario en que vean este encuentro va a estar grabado, así que saludo de manera amplia. Desde la biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento les damos la bienvenida a esta cibercaminata, a este encuentro de lectores y escritores desde la región del noroeste del conurbano bonaerense. Un placer compartir un nuevo paso de esta caminata junto a ustedes. El año pasado, en el marco del encuentro de bibliotecas, María Eguis nos propuso generar un espacio de trabajo en el marco del proyecto que ella sostiene, Lectura y Narración Social, donde convocaba la voz de la región, convocaba a escritores y lectores, convocaba a las bibliotecas para que nos encontremos, para que en este contexto de pandemia complejo en el que nos encontrábamos allí por julio del 2020, pudiéramos recuperar la voz, pudiéramos salir, pudiéramos tomar fuerzas, encontrarnos desde ese lugar que nos convoca, ¿no? Desde la palabra. Tomamos la posta de esa invitación que nos hizo María y decidimos avanzar en ese encuentro. Así que desde entonces, un grupo de bibliotecas hemos tomado la decisión de convocarnos, de proponer además este espacio, porque las bibliotecas son ese espacio democrático, ¿no? Donde la palabra circula, ese espacio donde todos y todas tenemos un lugar para formarnos, para encontrarnos, para compartir y para capacitarnos. En algunas bibliotecas hoy las puertas continúan cerradas, entonces decidimos que este puede ser ese espacio que abre las puertas para ese encuentro con la comunidad, pero también con ese lector y escritor. Y en esta tarde, en esta caminata, estamos con la Biblioteca Mariano Moreno de Torcuato, y el representante de esta biblioteca es su bibliotecario Walter Martín. Buenas tardes, Walter. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eugenia. El encuentro de cibercaminata, como lo venimos planteando y lo venimos presentando, es un encuentro al que se suma la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y estamos aquí acompañados por María Eguis, que es la presidenta argentina Narrada, quien coordina este proyecto, con Gustavo Bedrosian, que es integrante de la comisión directiva de PEN, Poetas, Escritores y Narradores. Y en este caso tenemos un invitado muy especial, que es nuestro escritor Carlos Liendro, y Walter Martín, que como les decía es el bibliotecario, pero además es el representante de la biblioteca Mariano Moreno y el lector de Carlos Liendro. Te pido, Walter, que presentes a tu biblioteca. Bueno, la Biblioteca Popular Mariano Moreno está en Don Torcuato, tiene en Ruta 202, tiene muchos años, nace en el año 1958, de hecho, dentro de la Asociación Mutualista y de Fomento de Don Torcuato. Y es en el año 2000 que toma el carácter de biblioteca popular, esto con la incorporación de Alejandra Castro, la directora actual de la biblioteca, que le da el carácter de biblioteca popular. Y bueno, además de mencionar a ella, quiero mencionar a Carlos Fernández, actual presidente de la comisión directiva, y agradecerles, ¿no?, por permitirme representar a la biblioteca en este evento. Gracias, Walter. Solemos decir que es parte del lema, ¿no?, de la biblioteca de la universidad, el trabajo mancomunado, el interés que tiene por vincularse con las bibliotecas de la zona. Es la primera vez que podemos articular con la Biblioteca Mariano Moreno. Hace muchos años que estábamos buscando esta articulación. Si bien las convocatorias a participar de las actividades que se generan siempre las hacemos llegar, pero nos interesaba particularmente poder empezar a trabajar de la mano, poder pensar en qué proyectos podemos acompañarnos. Como suele proponer la biblioteca de la universidad, no necesariamente es simplemente definir los proyectos de la región, sino acompañar aquellos proyectos que las bibliotecas necesitan y que entonces nosotros podemos sumarnos para fortalecer, para respaldar. En este momento estamos trabajando con 2 bibliotecas populares, con quienes estamos acompañando en el desarrollo de sus proyectos que presentarán prontamente a la CONAVIP. Pero un poco de esto se trata, ¿no?, de poder estar a disposición para que las bibliotecas
encuentren pares, ya sea para la formación, ya sea para acompañar distintas instancias de desarrollo en su comunidad. Presento a Walter formalmente, porque no leí tu hoja de vida, Walter, porque me preocupaba que pudiéramos nombrar a la Biblioteca Mariano Moreno, pero Walter es bibliotecólogo, lo conozco hace varios años, he tenido la oportunidad de compartir proyectos solidarios con Walter, una persona muy generosa, es perito auxiliar en relaciones humanas y ciencias de la comunicación, es periodista, organizador de encuentros culturales en la ciudad de Don Torcuato y creador del taller literario Tu Mundo Interior. Trabaja desde hace 8 años en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Don Torcuato, y como les decía, una de las características que me hizo pensar que en esta oportunidad era Walter el que tenía que sumarse, tiene que ver con esta mirada social, ¿no? Walter es una persona que, por lo pronto, en los años que pude conocerlo, las actividades con las que nos cruzamos, siempre ha estado predispuesto a acompañar proyectos en comunidad y en la institución donde se ha desempeñado, también en el instituto donde se formó, así que sabía que cuando convocáramos a su biblioteca iba a transmitir esa invitación, y les agradecemos a la Biblioteca Mariano Moreno por compartir este espacio con nosotros. No, nosotros agradecidos a ustedes por esta oportunidad, ¿no? Esta invitación. María, dejo en tus manos la presentación de la cibercaminata. ¡Qué cosa! Empezar a caminar. Bueno, ya empezamos a caminar, porque Walter, yo te conocía porque un día Eugenia me manda un audio y me dice, ay, mira qué bueno que está este poema. Y qué bien, bueno, y maravilloso realmente, además, el poema y tu presencia del decir en el poema. Así que bueno, ya empezamos a caminar desde tiempo, incluso nos conocemos en los encuentros de la biblioteca tan especiales y tan importantes que se realizan desde hace tantos años. Y recién estábamos charlando y decíamos cómo, bueno, siempre uno piensa cómo empieza cada encuentro tiene sus particularidades. Y empecemos siempre por las bibliotecas en La Voz de la Región, porque es lo que nos está reuniendo como Voz de la Región, es lo que de alguna forma nos está convocando como escritores, como lectores, como personas que vamos a replicar en escritores y lectores en más lectores. Entonces, esta irradiación es el sentido de la cibercaminata, y bueno, y por eso empezamos con bibliotecas y con quienes en este momento la estás representando. Y me parece, Walter, que además sos escritor, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, tengo algunas Ah, cosas escritas, cuentos que he ah, publicado en medios locales. Ahora estoy mira. un poco vago con la pluma, pero Vos sabés que leyéndote y demás, dije, me parece que escribe. Y bueno, no, uno no, a veces es como que algo se expresa, ¿no? Más allá de uno. Así que bueno, la próxima también va a haber una caminata donde estés vos en el lugar del escritor. Todos bueno. estamos un poco en el lugar de todos en ciertos momentos. Bueno, yo soy María Eguis, he creado la Escuela de Lectura Narración Social y una asociación civil que se llama Argentina Narrada, que es un centro de formación en lectura y narración social, que trabajamos diversos programas de capacitación, y particularmente trabajamos un espacio creado, que es el espacio de la pedagogía del libro hablado, que ahora tuvimos la enorme alegría de que va a ocupar un lugar en el sitio de la universidad, gracias al apoyo, diríamos, de la biblioteca universitaria, de Eugenia, y de todos estos años, 5 años que llevamos de trabajo compartido, y no solo de trabajo compartido, sino de sentidos. Y yo estoy muy agradecida por esto, pero además estoy muy comprometida, porque la idea es que ese espacio no sea un espacio para estar, sea un espacio para trabajar, sea un espacio para crear, y para que realmente la voz de la región podamos colaborar a que cada vez se multiplique más. Así que bueno, desde este lugar empieza este nuevo caminar. Bueno, ¿qué es la cibercaminata? La cibercaminata
es la versión virtual de la caminata por la lectura. La caminata empieza ya por el año 2010, ya lleva unos 32.000 caminantes en todos estos años, pero no es solamente una versión virtual por reemplazo, es por abrir caminos, por ese libro que no tiene tiempo ni espacio, que es esa biblioteca infinita de Borges, donde no hay lugares para el libro y entonces hay que explorar todos los caminares y todos los caminos, porque el libro somos nosotros, en realidad, es gente caminando, ¿no? Entonces eso es lo infinito. Y bueno, desde ese lugar, hoy siempre tenemos algunos de los conceptos de la lectura y de este espacio de la pedagogía del libro hablado, siempre lo dejamos picando al comienzo porque es como una especie de camino en el encuentro que tenemos con el escritor y con el lector. Y ahí el concepto sería el que hace al nombre de la cibercaminata, que es leer despierta la voz. ¿Y por qué lo digo? Porque el escritor que nos reúne, y aquí le tomo un poquitito a Gustavo Bedrosian de su espacio, leo que tiene un documental que dice, veo una voz. Yo dije, bueno, pero esto, leer despierta la voz. Un documental, veo una voz. Y cuando le hacen una pregunta en un reportaje acerca del libro, que hoy justamente él lo vamos a ver con su libro en una de las fotos, dice, lo importante en esta novela era encontrar una voz. Yo dije, bueno, esto es el camino justo que nos lleva al escritor. Así que Gustavo, como en representación de PEN, y Gustavo, escritor, y un escritor que bueno, también vamos a tener que en otro momento volver a escuchar su voz. Gustavo nos va a presentar a Carlos Liendro. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el privilegio, ¿no?, de estar trabajando con este proyecto, al cual llegué desde PEN. PEN, bueno, para el que no lo conoce, es una institución que funciona como un observatorio que vela por asegurar la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Reúne a poetas, ensayistas y narradores, sería como todos los ámbitos de la escritura. Naturalmente los periodistas son los que generalmente están más cascoteados por sociedades intolerantes y bueno, donde la palabra está más puesta en riesgo. Pero bueno, a través de PEN llego a Argentina Narrada y a través de PEN llego a la persona de Carlos Liendro, que fue, bueno, un descubrimiento, un hallazgo. Digamos, cuando empezamos a convocar a escritores de la región, bueno, a Carlos lo conocía muy, muy superficialmente, nos habremos cruzado en algún evento de PEN, pero bueno, me encontré con una persona polifacética, una persona que me parece que me conmovió con algunas cosas que leí de él. Me gustaría que no sé si antes o después de darle la palabra, pero al principio lo escucháramos un pedacito de su obra, leída por él, o sea, salida de su propia boca. Así que no sé si es posible que... Maxi, le pedimos a ver si ¿Les nos... parece entonces? Escuchamos a Carlos Liendro. Sí, arranquemos así. Cuando cruzaba la segunda noche, su caballo se detuvo y comenzó con un relincho largo en medio de una pampa vacía. Quería apurarlo, pero el animal le corcoveaba y se tiraba para atrás. Era como si encontrara algo en esa oscuridad que Zacarías no podía ver. Asentó su mano sobre el cuchillo y tiró de las riendas, pero el caballo no avanzaba. Un movimiento con un sonido cercano de pisada fue lo primero que escuchó. De lo otro solo sintió un planchazo en la cara primero y luego en la espalda. Bajó como pudo y con el cuchillo en mano agarró su poncho para revolearlo a esa sombra que largaba una carcajada. Le parecía que se movía en círculos cuando sintió un olor a azufre. Subió al caballo para retroceder y éste se paró en dos piernas. Solo se escuchaba un viento como yéndose a lo lejos en torbellino. Al mediodía estaba llegando. No sabía si este chamán hablaba en cristiano, como decían, o tal vez
en algún dialecto que no conocía de los indios. Ya le habían avisado que lo iban a buscar, así que lo esperaba desde hace tiempo. Este chamán tenía la cabeza y la barba blanca, era alto y le recordaba a su propio abuelo Pedro, que era flaco y huesudo. Le preguntó cuando venían para el pueblo qué era lo que había asustado al caballo en esa pampa, a lo que el chamán solo le respondió que era la hora en que Mandinga salía a buscar a los otros diablos. Si reía era porque andaba divertido. Ya debería tener a quienes debía pasar a buscar, agregó. Como Zacarías no entendía lo que le estaba contando, le seguía preguntando. Es simple, le dijo. Mandinga tiene en el mundo a quienes hicieron un pacto con él y lo siguen. Estos deben entregarle gente como si fuera un sacrificio de humanos. Bueno, cómo no quedar enganchado y desear seguir con este relato. Que no sea la hora, ¿no? Sí. Que no anden por acá. Bueno, Carlos, cuando dije que eras polifacético y escuchaba este audio, también se me dio por pensar que varias de esas facetas se entrecruzan en esta obra, en este libro. Y antes hablábamos, creo que antes de arrancar, sobre el tema de la urgencia, que es lo que mueve al escritor a escribir, ¿no? O sea, el escritor no escribe porque no puede no escribir. ¿Cómo fue en tu caso, ¿no? Que en todas tus facetas llegaste a la escritura de la misma manera, con esa cosa de decir, bueno, tengo que hacerlo porque no puedo no hacerlo, o en algunos ámbitos fue más casual, en otros fue más obligatorio? Me gustaría que... Posiblemente este capítulo, que se llama La lucha con el diablo, le había puesto eso y entre paréntesis dice Mandinga, tiene que ver con los relatos de mis abuelos, de mi padre, de mis tíos. Ellos son salteños. Yo siempre hago este chiste con esta cara alemán que tengo, ante mis alumnos, y algunos no lo entienden, entonces le hablo un poco en alemán. Also sprach Deutschland. Entonces, no, esas historias también en lo que hoy yo, más analíticamente uno puede decir, es el mito, la leyenda. Y entonces uno después busca entender esas historias, porque creo que eso forma parte de lo que nosotros traemos, ¿no? Culturalmente, tradicionalmente hablo en estas historias. Y creo que era una necesidad de contarlo, porque era también ordenar una serie de cosas que quedan así en el mundo de lo fantástico o de la ficción, y que para eso ayuda la literatura muchísimo, y que era una cuestión de ordenar historias que tiene que ver después con lo que uno, por ejemplo, yo puedo decir que conscientemente conocí Salta recién en los 80, pero mi padre dice, nosotros te llevamos cuando éramos chicos, pero yo me acuerdo algo así, y recién a partir de los 80, ¿no? Casi, recién 40 años para mí, entender otra vez, ver a esos tíos, a los tíos de mi padre, ya fallecidos, ¿no? Contando esas historias. Y por ahí dije, bueno, debe haber algo, porque cuando yo escuchaba a esos primos de mi padre, los tíos, tenía una manera de relatar, que después yo lo entiendo en otros, ahí sí, en otros escritores que cuentan, ¿no? Una manera de relatar, por ejemplo, uno podría decir, voy a la esquina, diría yo, desde la lógica proposicional, de Wittgenstein podría decir hoy, voy a la esquina. No, esta gente de los valles, ahí, calchaquíes, de Salta, te puede decir, y íbamos hacia la esquina y el cielo, mientras las montañas, es decir, una manera después de escribir un lenguaje tan florido de la naturaleza, del sentimiento, de la emoción, que yo me admiro, porque eso tenía en mí los relatos de estos tíos, de estos abuelos cuando yo era chico. Porque después en otro libro de relatos, yo ahí cuento la historia de otro que se llamaba Tato, también, ¿no? Es decir, yo era chico, digamos aquí nacido en Capital Federal, exiliado en el Gran Buenos Aires, como siempre digo yo, me han traído, y esa historia que uno escuchaba, ¿no? Escuchaba de chico y el abuelo que le contaba. Y entonces creo que ese relato yo lo escuché directo de mi abuelo. Había pasado algo con mi tío, que hoy yo vengo del campo de la neurología, podría decir que era una convulsión, pero ellos lo relataban
como que había, así comienza la novela, ¿no? El capítulo 1, es decir, un pájaro a la noche, con la luna, había hecho un grito en medio de esa oscuridad. Y este tío que estaba jugando, se habrá asustado y quedó mudo. Entonces, ven, repito, ¿no? De la ciencia médica, podría decir, pudo haber después una serie de síntomas que yo entiendo después, pero que ahí en ese susto quedó mudo, empezó a tener fiebre, y los médicos de la zona, eso sí también lo relataban, lo habían como desahuciado. Y ellos ven en esta cuestión del pensamiento o el sentimiento ya místico, intuitivo, lo llevan a un chamán. Y ese era un relato. Otro relato era de un tío, porque me encanta también escucharlos, esto van a ser en otros cuentos, la misma historia contada por cómo la han percibido, la recuerdan 4 personas. Y dije, ahí está la estructura también de algo. Es decir, el mismo hecho, visto por 4, o en la memoria de ellos, contado. El otro era que habían traído ese espíritu que se había ido del cuerpo, esto es lo que había dicho el chamán, y lo habían ido a buscar al río. Fíjense, para un chico de 5 años, 6 años, escucha el espíritu que se fue del cuerpo, y lo tenía, y el chamán, y habían ido con el abuelo y otros más, con luces, y hacían cruces por el camino. Y en el momento que estaban trayéndolo para colocarle el espíritu en el cuerpo, unos perros salieron y escapó. ¿Ven? Entonces, eso también estaba en un relato. Yo, por supuesto, lo puse también. Pero hay también otro relato así medio suelto. Era la historia, ¿no? de este tío que había perdido el ánima. Y bueno, y ahí un poco comienza el primer capítulo. Y por ese tiempo, yo creo que estaba haciendo un posgrado, porque esto lo escribí en el 2016, yo me lo recordaba Teresita, cuando había editado esta primera novela. Yo había leído ya a principios de siglo, digo ahora, lo digo ahora, directamente, un filósofo alemán que admiro mucho, que enseñó mucho tiempo en California, que se llama Paul Feyerabend, hay una biografía de él. Y son estos hombres que se han escapado de la línea, ¿no? Porque han vivido mucho. Paul Feyerabend, de la línea Karl Popper, yo vengo también del campo de la ciencia, las metodologías, etcétera, la investigación. Entonces empezaban a estudiar esta cuestión, por supuesto, del mundo griego y del mundo, por supuesto, en el arte, en las ciencias, de los egipcios, de los asirios y de otras civilizaciones, antes de los griegos. Y por supuesto que refutaban a toda esa línea de Popper, de Lakatos, todo el pensamiento lógico y el pensamiento lógico. ¿Con qué? Y con este pensamiento mágico. Entonces dije, cuando leí esa biografía de él, ya un profesor jubilado de la Universidad de California, que volvía de nuevo a Viena, donde era originario, de Austria, yo dije, están hablando como lo que me había pasado después una vez cuando uno leía Religiones Comparadas, que también me impactó mucho. Mi abuelo contaba que justamente él, es decir, mi abuelo, un hombre nacido en Salta, 1911, que también yo trato de ubicarlo a él cronológicamente en la novela, mi abuelo Zacarías, él contaba que cuando una persona moría, se escuchaban a veces ruidos en las casas, decía él, ¿no? Porque venía a borrar las huellas de su espíritu, de lo que había pasado en esta tierra. ¿Ven? Ese animismo estaba impregnado en mí de estas cuestiones. Cuando leo una vez una cuestión de los bosquimanos, estas religiones comparadas en el sur de África, y después en otros grupos más africanos, repetían eso. Y yo primero que pensé, digo, no, mi abuelo quizás no pudo leer eso. Esto nos permite hoy ver las religiones comparadas, el arte comparado, en entender estas cuestiones, cómo se ha ido ordenando esta cuestión del animismo, de la conciencia, de la lógica. Y yo digo, ¿qué mejor que relatar esto dentro de una novela? Y justamente hablar de mis ancestros. Y por el otro, entonces, el capítulo, que les dije cómo comienza, el segundo capítulo es la vida que más o menos vio cronológicamente entre mi abuelo y este profesor vienés que vive la guerra, la Segunda Guerra Mundial, es un nazi sin saberlo, porque tiene que ir a salir a defender cuando a ellos le decían que los rusos venían para violar a sus mujeres y matar a su patria, y después, bueno, se transforma en profesor y se va a Inglaterra, está en el grupo de Karl Popper, y después termina en la Universidad de California.
Entonces comparaba, en cada capítulo va la vida del otro. Entonces, más o menos, y eso me parecía que era una manera de enganchar al lector en construir la novela para hablar de cronologías y de cosas que pasan, con lo que ahora sí, no sé si estoy hablando mucho, me gusta mucho, que es el medievalismo, que es una área que a mí me gusta mucho y que un profesor que falleció de la Universidad de San Martín, que era el director de la carrera de filosofía, me decía, mira, nosotros vamos siempre al mundo griego, y es genial, es hermoso, pero dice, nosotros estamos más siempre dependiendo de la Edad Media. Y eso me abrió otro panorama para entender, ¿ven? Lo que ahora estamos trabajando con otra universidad del norte, esta cuestión del medievalismo desde el punto de vista no solamente de Europa, del eurocentrismo, sino hacer pensar a la gente entre el siglo XVI y el siglo XIX de lo que pasaba en Latinoamérica, ¿no? En la colonia, con todas estas cuestiones hoy de los pueblos originarios, etc. No sé si más o menos responde un poco. Sí, queda clara tu pulsión de escritor, ese entusiasmo que reflejas, esa pasión con la que hablas, es claro que está conectada con algo muy ancestral, algo que te llega nada menos que de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, que aún antes de conocerlos así en persona, seguramente llevabas adentro muchas semillas que empezaron no me quiero hacer el poeta, pero que empezaron a crecer y a dar sus frutos con el tiempo a partir del momento en que los conociste y te despertaron la necesidad de escribir. Y pensaba, mientras te escuchaba, cómo acá, en este espacio que se ha creado, están como si fueran todas las patas, ¿no? de la cuestión. Está el escritor, el lector, la obra que está custodiada y ofrecida desde la biblioteca, la narración, cómo todo esto te llegó con tanta fuerza a partir de la narración, de cosas que escuchaste de tu abuelo. Es decir, como si, no sé, María, si estarás de acuerdo en esto, como si están dando todos los elementos de este fenómeno de la lectura y narración social, los estamos viendo acá. Y yo le tendría que decir a Carlos, tengo que hacer una confesión, si todo eso que contó para mí en realidad es cierto, es decir, todas las imágenes que contaba y el pájaro, por ahí me parecía más cierto que la ciencia en realidad. Es como que el fenómeno lo podía ver con mucha nitidez, lo otro es como que me lo explica, pero aquí es como que me cuenta el fenómeno en sí mismo. Y eso tiene una potencia muy grande, que creo que es, incluso me sorprendía un texto que encontré también leyendo, que decía que vos hablas de las mal llamadas supersticiones calchaquíes. Entonces, eso me pareció muy interesante, porque es esto que al escucharte. Por ahí, bueno, tengo la otra fase investigadora, es esa, buscar, ¿no? En este caso, había encontrado, justamente, creo que a mí me gusta a veces cuando compro libros, ando por Corrientes o antes, ¿no? Cuando voy a andar por lugares o las ciudades que ando, anotar dónde conseguí ese libro. Creo que ese libro dice del 80, 81, lo encontré en Salta, se llamaba Supersticiones Calchaquíes, y estaba escrito por un cura, cosa que también le dedico en una parte un capítulo, ¿no? Fíjate, es eso, es decir, es Jung, Carl Jung también que me introduce en estos temas, ¿no? De hablar de lo mágico y de lo racional o de lo inconsciente colectivo, en estos temas de simplemente de plantearlo, es decir, ¿qué consideramos superstición para una cultura, para una civilización, ¿no? Y qué consideramos racional para otras, ¿no? Por supuesto se juegan otras variables, pero como te repito, por ejemplo, entre los relatos, porque esto viene a veces, me hiciste pensar ahora y escuchaba que habías dicho algo de Borges una vez. Una cosa es que un niño se cría leyendo las bibliotecas, un poco como tengo la historia de Borges, ¿no? Que tenía esas bibliotecas de su abuelo, de su padre, y uno de chiquito ya leía y leía. Y otra cosa es lo que recién apuntó Gustavo, que me hacía pensar, es decir, una cosa donde uno escuchó contar historias. Y esto sí lo encuentro en común por ahí en muchos escritores latinoamericanos, ¿no? Estaba pensando en hace poco, por un homenaje que queremos hacer a Luis Sepúlveda,
el escritor chileno que falleció el año pasado, allá en Gijón, porque ahí tengo parientes. Entonces justo el momento que íbamos a conectar, yo digo, se me murió don Luis Sepúlveda. ¿Ven? Y eran también relatos, es decir, entra en nuestra infancia y, bueno, y serían como una especie de rompecabezas o de cosas que nos quedan de vuelta en esa pregunta que has hecho, es decir, ¿era verdad? ¿No era verdad? Tiene esa capacidad para narrar, para exagerar, para poner el verbo, para sentirse centro de un encuentro familiar, que también puede darse. Pero yo he tenido la suerte entonces de escucharlo después a estos tíos, y yo dije, no, acá hay algo en el verbo, en la manera de percibir la naturaleza, que no la tiene el hombre de la urbe, o mejor dicho, si la tiene de otra manera. Es decir, pienso en Roberto Arlt, ¿no? Entonces, que describe la urbe y la ciudad y la muchedumbre y el hastío y el dolor y la angustia, diferente al hombre conectado con la naturaleza. Con la naturaleza y sus dioses, ahí agregaría. Porque esto de Mandinga, esto de que los curas no querían, eso los relatos, sí, porque lo había leído en ese libro, que no querían que supieran, que ven toda esa población, eso es lo que los antropólogos llaman muy bien el sincretismo, es decir, dan sus creencias, entre comillas lo digo, con todo respeto, de los pueblos originarios, y lo que pasaba con el lugar que va a tener el catolicismo, o la religión católica traída por los españoles, ¿no? Con respecto, ven, entre la Pachamama, la Virgen, es decir, todos temas que, bueno, los antropólogos son maestros para hablar de eso. Pero aquí en primer lugar yo decía, no, acá hay una serie de cosas que tienen que ver, por supuesto, con su fe, con su manera de mirar los dioses, la tierra, y por supuesto los demonios, que eso me ha llamado mucho también la atención. Hay otro relato que yo hago ahí, es un baile, porque eso sí me acuerdo que yo le volví a preguntar a mi tío, a mi abuelo, a mi papá, y decir, pero ¿cómo que nadie se dio cuenta? ¿Ves? De una mínima lógica, era un baile donde todo el mundo bailaba, esos bailes de carnaval, la historia de carnaval, y de repente todos bailaban y acá aparecía un gaucho, bien vestido, decía compañero al cuello, un saco, y todos bailaban y bailaban, hasta que dice que de repente todos miraron el piso y tenía los pies de gallo. Y dice toda la gente, entonces ese relato para mí, de chico, la pregunta era, pero nadie hizo nada, nadie, fíjense, nadie lo casó, nadie le preguntó, no, dice, se perdió entre la gente. Ahí vendría después si ese relato a él se lo contaron, él lo inventó, pero ven, queda un espacio, que eso sí me ha llamado mucho la atención y esto me ha llevado a escribir, en cómo se va elaborando. ¿Ven? Eso nosotros, ven, ahí sí el psicoanálisis nos ayuda a comprender el proceso inconsciente de lo creativo. ¿Cómo se va elaborando eso? Sí. Te interrumpo un ratito, Carlos. Me quedé pensando en muchas cosas de todo lo que pasó en este rato de presentación, ¿no? Digo, para poder volver al modelo de trabajo o a lo que nos trae acá, ¿no? Este vínculo entre el escritor, el lector, lo que le pasa al que lee, ¿no? Es descubrir al escritor, esta idea de la lectura y la narración social, ¿no? ¿Qué pasa en esa lectura? ¿Qué lee? ¿A quién leo? ¿No? Cuando leo. En todo este modelo, esto que decía María, del veo una voz que aparece en tu obra, que de alguna manera nos descubre en este leer despierta la voz, en esto que traes de que estos recuerdos que uno empieza a decir, esto me lo contaron, se vivió, lo leí, cómo aparece a través de las culturas, ¿no? En Latinoamérica, cómo estas historias se van generando y cómo estas formas de decir, ¿no? De una región a otra, como vos bien explicás, es tan distinto el decir en una región aquí en Buenos Aires de esto mismo expresado en otros tiempos, y cuando digo en otros tiempos me refiero con otros apuros, con otra rapidez, que también es lo que te permite poder ser un poquito más extenso en ese describir, ¿no? Un hecho tan puntual. Y rescato todo esto, porque yo no paro de sorprenderme en las casualidades que aparecen en estos encuentros, que no creo en las casualidades, sino en que venimos trabajando en esto de la pedagogía del libro hablado. Pero había preparado un texto para la apertura que después, como uno se apuró, no lo leyó. Y fíjate lo que voy a leer ahora, ¿no? Estamos hablando de esto de que uno descubre si lo que pasó, lo leyó, lo escuchó, queremos aprender de la lengua, aprender de nuestra historia. Y hay un libro de Andrew
que dice: quisiera recordar que una parte importante de nuestra experiencia lectora proviene de la incomprensión. No comprendemos del todo eso que vamos leyendo, y entonces, eso mismo, intentar comprender, provoca el esfuerzo de transitar la lectura de un libro. Así es como hemos estado viajando los lectores, de un libro a otro, desde aquellos lejanos días de la infancia hasta estos días de hoy. Leer es aprender a entrar en la vida y en la lengua. Decime si a través de tu obra no estás entrando en esa vida, en tu historia, y en la lengua que fue la lengua de tus abuelos, en esa forma de decir, en esa forma de contar, ¿no? Me sorprendió esta definición de lectura de Andrueto con esto que venís contando. Ahora, me parece que María le hizo una pregunta, que es una Perdón. interpelación, ¿no? A la verosimilitud. Pero esa misma interpelación la hiciste vos, por ejemplo, cuando decías, pero nadie intervino, nadie se dio cuenta de que este bailarín tenía... Es decir, que me parece que mucho viene de algo disruptivo que hay, ¿no es cierto? Hay una grieta que se abre y es lo que te permite en algún momento interesarte por un tema, ya sea por leerlo o por escribir sobre, ¿no? Pero me parece que hay una... se engancha con esto que vos decís, Eugenia, que esta tarea, por momentos trabajosa, de leer y hacer propio el contenido de un libro, ¿no? Apropiarse, ¿no? En ese sentido. Me parece que hay todos procesos, uno al lado del otro, o uno después del otro. Me pareció muy interesante la interpelación. Y hay algo de interpelación en el decir, porque cuando dijo patas de gallo, yo vi las caritas de todos ustedes y todos abrieron los ojos al mismo tiempo. Era como para sacar una foto. Entonces yo digo, lo que es la palabra, cuando con una imagen provoca esa ruptura. Esa ruptura interna que ya nos descoloca hacia otra cosa, pero ese es el escritor, ¿no? Y cómo el escritor por ahí no está, está en la vida, porque aquí es como decía Eugenia, es esa vida que nos lee, que nos cuenta, como decimos muchas veces, y que vos nos la estás trayendo, la estás resignificando, ¿no? Entonces es bien, bien interesante. Bueno, acá hay un lector también que nos puede decir el impacto, además de ese impacto que tuvo hoy, ¿cuál fue la resonancia tuya? Porque ese es un poco el caminar de la lectura dentro de la gente. Por ahí un Pensaba, mismo... ¿Cómo? un ratito, digo, porque pensaba también que Carlos Liendro, digo, hoy estamos trabajando esta obra de literatura más ficcional, ¿no? Pero digo, es una persona que ha trabajado y ha escrito en la divulgación científica, digo, ¿no? Él tiene textos más del ámbito de la psicología, así que digo, los lectores en realidad desde el ámbito universitario nos hemos cruzado también con un Liendro que nos lleva a otro escenario y que a mí me sorprende encontrarlo, que imagino que es lo que le pasa a Walter también, que se ha cruzado con textos más técnicos de Carlos, y entonces, digo, desde ese lugar también descubrir a este escritor. Claro. No sé si Walter nos quiere, porque yo decía, esas voces, yo aquí anoté, las voces de Carlos vienen de que, bueno, estudió minoridad, psicología, trabajo social, doctor en filosofía, músico, director de teatro, documentalista, todo eso genera un montón de voces y de resignificación de las voces. Esas historias de tus abuelos después anduvieron todos esos caminos. A ver qué camino anduvo por Walter y por su lector. Sí, bueno, yo me acerco a Carlos a través de un libro de psicología, un tal Dr. Reich. Es la versión, tengo que hacer llegar la nueva versión, entonces. Me ha sorprendido esa versión. Esa versión la hizo un grupo de jóvenes anarquistas. Después voy a contar el tiempo. Pero hay otra hay versión. una nueva versión ampliada. Exacto. Claro. Me atrapó porque, bueno, yo, por las dos profesiones que he ejercido, el periodismo y la bibliotecología, ya soy de por sí muy curioso. Me gusta leer sobre todo y he leído bastante sobre psicoanálisis, por eso no he tenido
mucha dificultad para acercarme al texto, me atrapó y me llamó la atención que desconocía por completo a Wilhelm Reich, ¿no? Este personaje tan particular, este psicólogo, psicoanalista tan particular del periodo de entreguerras, que bueno, llevó el psicoanálisis teórico a la realidad, ¿no? de la posguerra, ¿no? Y que también trabajó en la politización de la cuestión sexual, en los individuos sometidos desde la infancia por el orden social, que no es lo que más comúnmente me encontraba en los libros que he leído de psicoanálisis. Me atrapó mucho su vida y bueno, algo que me gustaría saber es por qué es tan poco, a mi criterio, no me parece conocido Wilhelm Reich, y qué te llevó a escribir sobre él, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, gracias también por la pregunta. Dos cosas. Una era que una vez encontré un libro, creo que cuando todavía estaba estudiando psicología, donde me llamó mucho la atención que la contratapa decía, eran esas ediciones que llegaban por ahí desde México, después me enteré que algunas llegaban de Chile, porque es todo un tema también, ven esto de editar. Hubo un Reich que, al pertenecer en aquel momento primero al mundo del psicoanálisis y después al Partido Comunista Alemán, y en la contratapa decía eso, fue echado de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de Berlín o de Viena, y fue echado del Partido Comunista. Entonces cuando aparecen esos personajes, para hacerlo un poquito más directo, a mí me llaman la atención. Una Después vida muy intensa. con otros de sus discípulos, ¿no? Que es Alexander Shatron Neal, que estuvo con él en toda un área, también fue paciente, fue discípulo, también cuando no le dan la visa, en inglés, ¿no? No le dan la visa para entrar a Norteamérica, era eso, es decir, el tipo no tenía para entrar la visa en la URSS, estamos hablando de la Guerra Fría, y tampoco tenía la visa para entrar en Norteamérica. Entonces esa gente me llama la atención, ¿sí? Por ahí para responder a tu primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con esta gente? Algo tiene que haber pasado, eran malos, eran chicos peligrosos. No, aparte después, sí, uno entendiendo que ya a los 22 años Freud, después de la Primera Guerra Mundial, lo tiene como discípulo y bueno, y entonces los primeros 10, 14 años que está ahí en Viena, o mejor dicho, primero en Viena, ahí sí dije, no, este hombre, ahí, al empezar a traducir cosas del inglés, porque hay muchos libros de él que no están traducidos, del inglés al español, ahora sí, por suerte, y también del alemán, cuando él Reich va a vivir en el 39 a Norteamérica, reedita libros que había editado en alemán, y otros no lo editan. Entonces cuando encontramos esos libros en alemán, también buscamos la forma de traducirlo, y si bien no decimos que él se contradice para nada, él habla de que evoluciona, y ahí sí lo justificamos. Pero planteamos esto, es decir, él como se dice en el campo del psicoanálisis, dice, es un retorno de lo reprimido. Eso Freud lo dijo, ¿no? Muy bien. Él pone el ejemplo que dice, bueno, ¿qué es una neurosis? Dice, ustedes imagínense, dice, Freud lo escribe muy bien, dice, ustedes imagínense que estoy dando una conferencia y hay un hombre que empieza a toser, o que me empieza a hacer preguntas, o que me empieza, dice, a interrumpir. Entonces, la gente que quiere escuchar lo que estoy charlando, dice, le pide que se retire. No se retire, viene, lo llaman, lo echan afuera. Estamos hablando de un salón donde está dando una conferencia Freud. Y de repente dice, yo sigo hablando, creyendo ya que esta persona, y de repente se escucha que golpea la puerta, que grita de afuera. Una explicación metafórica, literaria, como era grandioso en ese aspecto Freud, de lo que es una neurosis. Es decir, una cosa es algo que se reprime y está ahí guardado, tapado, y otra cosa es algo que vuelve, se repite. Y yo dije, bueno, sí, ahora entiendo por qué esto que Reich es un retorno de lo reprimido, porque es algo que quisieron tapar, expulsándolo en 1934 en un congreso psicoanalítico, que quisieron ocultar su obra, porque han quemado sus libros los nazis, han quemado sus libros en Norteamérica, eso lo digo siempre en mis últimos trabajos,
lo han perseguido los comunistas, es decir, ¿ven? Y por supuesto hay que decirlo también para que nadie se asuste, terminó paranoico, es decir, y con esto lo digo de una manera que la locura, bueno, tiene que ver con esta cuestión de tanto que te han perseguido que es terrible, bueno, terminar así, o por lo menos por qué llegó a eso. Y eso es lo que, y entonces a partir de uno descubre determinadas etapas de él, la etapa psicoanalítica, la etapa revolucionaria de él, comprometiéndose en un periodo muy fuerte, en el 30 al 33. Lo cito en la novela, lo cito un poquitito porque hago que el autor, en este caso ese autor vienés, que en la vida real de Porfeyera, me vuelvo a la novela, él quería estudiar con Brecht, le gustaba la ópera, y por supuesto que conocían a este vienés, ¿no? que también que era Wilhelm Reich. Entonces, es una vida muy intensa la que tiene. son vidas muy intensas. Intensas porque, te repito, es decir, ¿ves? Vienen las guerras y nos pasa también, como también termina la novela de la que estamos hablando un poquito, en este caso esta primera novela mía, un poco cosas que también nuestro país tiene. Pasan hechos sociales, históricos, terribles que quedan ahí anulados y quedan guardados. El tema es, bueno, ¿cómo se vuelve a reproducir eso? ¿Cómo sale otra vez eso? ¿Sale bien? ¿Sale mal? Acuérdense que sí, recuerdo que Wilhelm Reich, entonces entre el 30 y el 33 le tocó ver el nacimiento, por lo menos en Alemania, del fascismo y del nazismo. Por eso escribe ese excelente libro que se volvió a reeditar ahora y que me encanta que los españoles lo estén aprovechando mucho mejor ahora, que se llama Psicología de las masas del fascismo, que está tomado de un libro, Reich con 22 años, lo tenía ahí a Freud a mano, y Freud, me imagino que los miércoles que los juntaba a todos a estudiar, a leer, le habrá dado el manuscrito de Psicología de las masas y análisis del yo, que es un libro de Freud, ¿no? Y donde está ahí un poco un estudio, pero como nunca, de la iglesia, del ejército, de los grupos humanos y por supuesto de la estructura psíquica que Freud planteaba en ellos, yo y super yo. Pero eso, Wilhelm Reich lo sube más la apuesta y nos habla de algo que a mí siempre me ha preocupado y me sigue preocupando, del atravesamiento social. Es decir, toca ver el nacimiento del nazismo. Él como militante, estamos hablando de... Entonces, eso hace que uno hoy se siga preguntando el tema de la violencia, el tema de la locura, el tema del resurgimiento del neofascismo. Lo último que estoy pensando ahora, que son los talibanes allá en lo que está pasando. ¿Ven? Es decir, me parece tan actual todo eso, pero para eso es lo que uno dice divulgar. Porque es lo que el mismo Rey decía en un momento, no son teorías de escritorio, son teorías que primero las llevó a la clínica, en lo humano, al plantear esta teoría psicoanalítica de la angustia y la agresión, o la angustia y la sexualidad, componentes naturales de lo humano, llevado a otros campos, en este caso de lo social, de lo cultural, y porque ha vivido en muchos lugares. Este hombre vivió en Viena, vivió en Berlín, en este periodo terrible, por supuesto, ¿no? A mí me aparece mientras lo vas contando como el personaje de una novela. Es decir, me imagino que el libro también te debe haber atraído, porque también me parece que ahí hay un escritor que también atraviesa, diríamos, lo científico, lo que estás contando. Hay una vida muy intensa y además hay algo muy, muy particular, que en este caso, él como autor, y con la fluidez de su escritura, me lleva a conocer a otro autor que ahora me interesa leer y al que desconocía, ¿no? O sea, me lleva a eso, por la forma en la que Carlos desarrolla la vida de él, porque no me encontré con una biografía lineal. Hay una presentación en un principio de Reich, y luego me empieza a contar la vida de él a través de las cartas que Reich intercambia con Malinowski, antropólogo. También me presenta, que yo igual lo conocía por las dudas si no lo conocía, Malinowski, las cartas con Freud, con Alexander Neil, y así me va llevando para después explicarme, ¿no?, algunas de las teorías de él, que es lo más interesante, más allá de, no es la biografía lineal. Por eso ahí me surgió otra pregunta: ¿cómo fue el proceso de escritura, ¿no?, cuando descubrís a este personaje y bueno, querés contar sobre él?
Hay cortito. muchas formas de hacerlo. Para no- ¿Cómo? Mira, algo simple. Por eso te dije que al ver ahora la tapa del libro, no, me acordé, este libro, ¿sabes cómo surgió? Eran escritos, yo creo que lo puse en el final de ahí, en revistas uruguayas, brasileñas. En ese momento se estaba, y me encanta esa gente, yo estaba conociendo un grupo alemán en Berlín que estaba queriendo crear la Universidad Virgen Rey. Y me invitaron desde, ¿ven? Ahí empezaba esto de conectarse uno con los mails, con este mundo más globalizado de fines de los 90, principios del 2000. Y bueno, y me metieron en un debate que, como siempre digo, epa, invítenme al debate y entro, ¿no? Que solamente con un grupo también de California, entre los berlineses y gente, por unas cosas que había ahí, y esto de la universidad no salió. Y mi hija en ese momento estaba cursando, mi hija es psicóloga también, en la UBA, con alguien que editaba libros, un anarquista, esto, después conocía su grupo anarquista catalán. Y entonces dice, che, y editaron un librito ellos. En un librito estaba mi hija, creo también, por una materia de psicología, no me acuerdo si institucional o algo también de grupal. Y entonces dice, che, ¿no querés editar, dice vos, con este muchacho? Dice, y digo, ¿por qué no juntamos? Dice, ellos mismos me convencían, no juntas estos artículos que has puesto en revistas, que te tradujeron, etcétera. Y ahí salieron esos 7 capítulos, que eran lo que me gusta hacer en esto de divulgar. Uno escribe para revistas, para lugares, y después lo junta por ahí en un librito como una especie de testimonio de una época. Porque por eso te preguntaba que la otra edición, sí, ya he juntado otras cosas y ya está más dirigido a otro sector que solamente el grupo por ahí brasileño, español o uruguayo, que es donde más ha circulado ese libro. Pero ves, a eso voy, ¿no? Y de repente eso eran lecturas llevadas para unas revistas y a partir de ahí uno va juntando y se va dando. Por ahí no es, ves, ya la idea así de un cuento donde uno arrancó y le quiere buscar un final, como nos dice siempre, nos enseñó Julio Cortázar, que dice que tiene que tener un cross en la mandíbula al final. ¿No ves? No, ella no. Esto es como un ensayito donde uno las lecturas va llegando despacito y lo va dejando ahí. Y bueno, hay una oportunidad de editar o lo podemos editar y bueno, ahí se juntaron esos 7, creo que son 7 artículos, que empieza así, me hiciste acordar, con Malinowski, porque me parecía que era una presentación. Esa la hicimos para una revista que se editó, El Hiperpótamo, que espero que cuando lo vea acá el patriarca de la zona, un escritor acá de los Polvorines, apareció en ese artículo. Yo lo escribí para esa revista El Hiperpótamo, que se editó acá en la zona, en ese momento General Sarmiento. Parecería que hay algo que no te podés desprender, que es el elemento narrativo. Como dijiste, estoy escribiendo para la época. Es decir, que el mismo escritor puede escribirse de acuerdo a la época de distintas formas, como reflejo de la época en la cual se está escribiendo acerca de él. Y acerca de la edición, también tenés una editorial, editor de Sexpol, libros. A ver, no sé. Eso es un homenaje a Wilhelm Reich, porque eso pasó, y eso lo aprendí a Freud en primer lugar. Freud, acuérdense que, como siempre escribo por ahí, o ahora será algún artículo ya más específico, Freud, yo pongo en otro ensayo que yo creo que después de Galileo, Darwin o Marx, viene Freud, pero en ese nivel, ¿no? Es decir, de tipos que nosotros decimos, ven, mi último doctorado tiene que ver con la epistemología, entonces ahí viene el tema de la semiótica y estas cosas, si quieren, que no voy a complejizar, pero voy a decir algo simple, es decir, un antes y un después. ¿Son originales en una línea de tiempo? Bueno, nadie lo dijo antes. Y si lo dijo Aristóteles, lo dijo Platón, bueno, estaba todavía en otra cuestión del idealismo, de la empiria de aquel momento. Hoy esta gente en el siglo, en la modernidad, han dicho cosas que no les había dado estatus todavía. Después del viejo debate que tenemos entre Nietzsche y Freud, que mucho de lo que dice Freud está en Nietzsche, es verdad, pero Freud le dio un estatus de categoría de lo que entendemos, ¿no? en la psicopatología, en lo que tiene que ver con el inconsciente, en los mecanismos de defensa, etc. Pero volviendo a lo que me plantea, sí, esto para mí es muy importante de ubicar el tiempo, el momento, desarrollar cuestiones que son hoy hipótesis de algo que va a venir o que uno está preocupado ahora y que escribe sobre eso, pero ver que la literatura para mí sigue siendo una gran válvula. Esto creo que lo dijo Russell, ¿no? En un momento, aunque él solamente escribió una sola novelita, no tanto como Sartre. Es decir, ¿ven? Algo simple, es decir, por ahí desde una ciencia puedo ser riguroso, escribo
Y por ahí lo entiende ese grupo, esa comunidad científica, eso lo aclaro siempre. Desde Pero esto, el otro es perdón, como tirar una botella al mar. Voy a utilizar acá, ya que Gustavo no se permite una licencia poética, pero sí me parece muy importante decir, bueno, puede repercutir, puede gustar, no puede gustar, puede disparar algo, puede decir, le escribo para usted para preguntarle qué quiso decir con esto. O lo que usted está contando, mi abuelo también. Últimamente estamos trabajando en una universidad que estoy sobre el tema de las migraciones. Yo en este caso, es una última investigación sobre las migraciones. Y de ahí me puedo quedar en las teorías sociológicas, antropológicas, psicológicas, pero después me encanta a mí entrar en lo cultural, desde el relato de los italianos, de los gallegos, de los mal llamados turcos, sirios, libaneses, que está lleno en La Rioja, en escucharlos simplemente porque ahí si ven soy medio babeliano, como Isaac Babel, que pagaba un café ahí en esa zona del Mar Negro y se quedaba escuchando historias, le pagaba un café a alguien, lo sentaba y lo hacía contar cuentos que después él relataba. Entonces ahí viene esto, ¿no? Escuchar, por ahí es el oficio, ¿no? este punto que tenés, que es virtual, porque para vos el escuchar es la palabra que está en el aire, que está en la gente, que anda, diríamos, adentro de la gente. Y decís, si yo veo, estoy proyectando hacia el futuro, y aquí, bueno, Walter también está en comunicación, está en teoría de la comunicación. Esta palabra en la virtualidad que se nos propone en este momento, en estos nuevos caminos, ¿cómo la ven? ¿Cómo ves tus libros, las palabras, el escritor, en medio de todos estos caminos virtuales que el mundo nos está ahora abriendo y que estamos como un poco azorados viendo por dónde, o preguntándonos, ¿no? Bueno, acá que ustedes están en estos temas, ¿por dónde ven sus palabras? Yo le pediría a Gustavo, que también tiene su experiencia, que nos contara esa pregunta que me parece que es para todos. Sí, pero me quedé pensando en el asombro que me causa la manera en que narras todo. Me parece que Claro. incluso hasta aquellas cuestiones que son a lo mejor más solemnes, diría yo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ensayo sobre un tema científico, riguroso, ¿no? En el área que sea, vos lo convertís en algo mucho menos árido. Yo estoy seguro que Walter, por cómo describe su experiencia como lector, hay un disfrute que en general el ensayo no nos da. O sea, si uno está interesado en una ciencia, en una disciplina, por supuesto que hay un deleite intelectual. Pero esto me parece como que tiene un plus. Y escuchándote, me parece que llevas, obviamente, en la sangre esa capacidad narrativa, ¿no? de tus ancestros, y parecería como que te apropiaste de esa cualidad y la llevaste, me imagino, a todas las áreas en las que te desarrollás como escritor. ¿Me equivoco? Porque veo como que tenés una cosmovisión desde la cual llevas adelante el hecho intelectual. Me dejaste pensando porque ahí lo que te podría responder es algo técnico, es decir, cómo escribir, ¿no? Y de repente esto lo aprendí de un profesor que tuve, que había jubilado allá en Francia, y él argentino, ¿no? Y estaba acá, así como me gusta cuando esos sabios después se sentan en una mesa de café y habla, o se admiran de tal cosa todavía. Entonces él decía, mira, para escribir, había escrito un poco la historia del pensamiento griego, de varios autores. Entonces decía, mira, la escritura puede tener 3 niveles, decía, y yo lo digo ahora como algo técnico. Es decir, una donde vos lo podés hacer como un relato, como un cuento. Yo justamente me hacía acordar, yo di un café de filosofía en la Universidad General Sarmiento y me encantaba, y estaba abierto a todos, no tenía por qué tener un diploma de licenciado en algo. Venían todos con esos cambios. Por ahí algún día lo retomo. Pero ven, y en ese sentido yo le decía, este profesor me decía a mí, ¿no? Y eso aprendí quizás. Una cosa puede ser, tiene que estar relatado a un nivel simple, que todos lo entiendan. Tenés que hacer un llamado, dice, si querés aclarar más, al pie.
Y después sobre el final una bibliografía dice ya sí para los exquisitos y los estudiosos de las grandes bibliotecas de Alejandría, me decía. ¿Entendés? Es decir, este hombre que estudiaba papiros que se encontraban y se iba, estaba él ustedes los bibliotólogos era papirólogo, yo le decía en broma, ¿no? Porque encontraron los últimos papiros de Pompeya, cuando hoy con todas las técnicas no solo se rescatan los cuerpos, sino se han rescatado papiros que había allí. Y bueno, y un tipo que se iba a veranear a Grecia, siendo profesor en aquel tiempo allá en Francia, como ahora yo puedo decir, bueno, me voy a San Bernardo, me voy a Mar del Plata. Se encontraba con otros popes ingleses también estudiosos de este mundo griego. Pero eso, ¿ven? Y yo dije, ahí está, esa es la técnica, es decir, que sea simple, que el otro lo entienda, no que yo le demuestre solamente que tal cosa, ¿no? He leído, no, eso lo cito abajo. Entonces ya ahí lo agarra un segundo, si le interesa va a ir. Y sí, tercero, una bibliografía, porque eso sí hace ya a los más académicos decir, si dijo una pavada, o dijo algo real, o dijo algo equivocado, la fuente está en tal lugar. Estoy hablando ahora de ensayos, ¿eh? Por eso puedo decir que la literatura es un gran espacio de liberación, porque eso sí, ya nadie me puede decir, más o menos que después diga, uy, este plagia esta historia está allá. No, uno tiene ahí adentro una libertad que no encuentro por ahí o no se da en los ensayos. Y eso sí ya tiene que ver, creo, con la intuición o con por ahí la inspiración o lo que uno está absorbiendo de estos tiempos. No sé si ahí me explico. Clarísimo, clarísimo. Le podemos pedir a Maxi si pone la foto de Carlos, porque Carlos ha elegido una frase, no sé, tuya, que ahora le vamos a preguntar por qué eligió esa frase y no otras, cuando seguramente había muchas que podían impactar. Entonces, ¿por qué uno elige determinadas palabras, no? Le vamos a pedir a ver si podemos ver la foto de Carlos. Contanos Walter, ¿qué frase elegiste de Carlos? Decila y después la miramos en la foto. Frase... No tenía una frase determinada. ¿No? No, estoy pensando que no sé si a Maxi le llegó una foto en particular. Ahora voy a mirar. A ver. Si tuvieras que elegir, abrí el libro y así, decinos una frase, léenos una frase del escritor. No me llegó foto con frase. Estaba buscando. Bueno. Está bien, no te preocupes, no hay problema. Una frase cualquiera, léenos del libro de Carlos. Sí, algo que rescato que es, bueno, lo primero que me atrapó cuando comienzo a leer es que dice que cuando se intenta saber si las ideas de determinados pensadores siguen actuales, se las somete a un examen crítico. Muchas veces hay que desmistificar las ideas que han dejado y así poder actualizarlas o entender cómo continúan en vigencia aunque el estado del mundo parezca haber cambiado. Y bueno, la frase me lleva a rescatar la importancia del Dr. Reich, del cual me habla en este libro. Sí, además nos hace pensar en las mismas palabras de Carlos, ¿no? Porque me parece que está justamente el personaje del libro y está Carlos hablándonos allí, ¿no, Carlos? Yo te escuchaba con atención en la anterior y justo había levantado el dedo para contar y ahora me volví a acordar que vos decías esto de Rey y yo lo estoy tratando de llevar a un guión de cine. ¿Ves? Hay una película hace poco que se han hecho, la han hecho otra vez los austríacos y otro grupo también en Maine o en Nueva York han hecho, pero más documental. Pero ves, esa vida puede ser novelada. Sí. Porque entonces me lleva a escribir tipo, ya he hecho un esbozo de un guión. Es carísimo filmarlo, encontrar que te lo filme, pero era para mostrar así, porque es mostrar
lo que ha pasado con gente que vivió desde principio del siglo o fines del siglo XIX, por lo menos hasta el 50 y 60, en cómo ha cambiado el mundo. Una cosa es decir, nos toca a nosotros y yo a mi edad ahora, pues en 40 años he visto esto. Y yo puedo decir, bueno, a ver, recuerdo el Mundial del 78, recuerdo la Guerra de Malvinas, que todo eso ¿ven? Lo estoy armando también en algo, en unos escritos para una futura novela. ¿No? ¿Ven? Te estoy situando situaciones, el 2001, te podría decir, ¿ves? Como 3 momentos y adentro que se jueguen personajes. Pero estos hombres han vivido el siglo. Yo siempre digo, se han bebido el siglo, porque justamente toca ver cambios que yo creo que en la educación que había por esa época, en los niveles de valores que existían por esa época, en las condiciones que se veían por esa época, todo cambió, cambió. Es decir, ahora pongamos a pensar en una bomba atómica, ¿no? Es decir, para ese mundo, ¿no? Es decir, para saber que... Y después cuando uno ve otros autores, dice, no, esto no se han dado cuenta que derivan de eso. Derivan de lo que puede estar pasando en consecuencias militares, políticas, que son después a la larga lo que uno puede sufrir. Carlos, y no sé si vas a decir algo más. En tu libro es Espíritus, y a mí me sorprendió entre paréntesis, en este mundo de la materia. ¿Qué es eso? Cuento ahora que no se entere nadie, que el título sale de un álbum de unos músicos de los 80, del grupo de Sting, que tiene una canción así, pero él la llevó para otro lado. A mí me impactó la idea de lo que le venía comentando antes, ¿no? Porque yo creo que cito en el libro, yo se lo voy a hacer en la reedición llegar, coloco epígrafes entre cada capítulo. Por ejemplo, el primero está con la cita del Flaco Spinetta, que dice en esa canción, "Y mi espíritu que va", que para mí era una canción de la época de Pescado Rabioso, el 71, 72, en plena adolescencia. Entonces, este es mi espíritu que va y da 1000 vueltas, así canta, ¿no? Spinetta ahí. Era para mí la idea de la idea de lo que hablaban mis abuelos, mis ancestros, ¿no? De los espíritus. Entonces, ven, eso no tiene nada que ver después con la ciencia. Es decir, para la ciencia, bueno, hay que demostrar, ¿no? Una ciencia muy materialista, ¿no? Y acá venía este debate de Figueira, es decir, uno puede ser muy lógico, muy riguroso en demostrar algo, pero se juegan fuerzas que uno no conoce. Si en este momento te preguntara una imagen de esos relatos de tu abuelo, que en este momento te aparecen o que están en tu libro y que querés contarnos, así rápido. El río. Lo primero. El río de Lerma, que cuando lo conocí entendía lo que hablaba mi padre, que ahí está en un capítulo también del libro que se llama Los Duendes, que son los primeros relatos que hoy mis primos, un poquito más chicos que yo, es decir, los hijos de mis, que son abogados, que son trabajadores allá en Salta, siguen creyendo. Y en un momento yo, que era quizás más racionalista, le daba explicaciones de que eso no podía ser. Hoy ven las explicaciones que en un momento se daban de los duendes, eran que se hacían muchos abortos y no eran bautizados y se los enterraba por allí. Entonces, ven, ese era un modelo de explicar, podría decir yo. Y mi padre, que es el único relato que él me dice, yo a partir de ahí me quedé, decía mi padre. Él había ido con sus amigos al río y había visto 2 lugares, así como si fueran 2 árboles muy cortitos, de una parte de otro, de un lado de la playa, del río, y decía, pasó un chiquitito con un sombrero muy grande. Pasó corriendo para el otro lugar. Y nosotros con los amigos, que él iba con su burro blanco, que también le dedicó dentro de un capítulo, el regalo que le había hecho el padre de un burro blanco, y va corriendo y no encuentra nada. Y entonces, por supuesto, que yo escuché ese relato y digo, pero, ¿ven? Y otra vez le volvía de la percepción, de la lógica, pero ¿cómo en toda esa playa no va a haber? Y no, decía, el agua no se metió. Dice, y desaparecer no puede desaparecer. ¿Y dónde estaba? Y no sé, dice, yo la única vez que vi fue así. Y yo, y no podría ser el sol, le digo yo, porque andabas con hambre, le decía yo, ya un poquito más grande, ¿no? Buscarle esta racionalidad, ¿no? Es decir, no pensé que vos ese día no comiste con tus amigos, que te ibas a cazar pájaros, así. No podía, ¿ven? Si no le buscaba, y no decía, no, yo lo vi. Que podía tener alterado
alucinación, ¿ven? Yo podría pensar hoy otra vez de la psicopatología, y bueno, ¿ven? Son maneras racionales que le busco a un fenómeno que ellos lo vieron y lo creen. Porque repito de nuevo, es decir, mis primos en la ciudad de Salta, esto era en Rosario, que está hoy a 30 kilómetros, ya está todo ahora más conectado. Yo en el relato que hago desde la década del 40, del 50, de lo que era en ese momento Salta y la vida de mi abuelo y mi padre chico, pero hoy estos primos que viven ya en el Gran Salta, pero ya es toda una gran ciudad, dicen que al duende lo han visto en tal casa, y que va a mi tía y echa agua bendita, y va con un rosario y habla. ¿Ven? Y por supuesto, repito, yo no me burlo de eso, ni me río. Bueno, pero ¿cómo pensás que el mismo Freud, por ejemplo, se apoyó en la mitología griega para estructurar una buena parte del... En el capítulo, Gustavo, gracias por recordarme eso, en el capítulo que hago hablar a un profesor en California, justo en el momento que él viaja, por aquella época se viajaba en barco en los 50, él va leyendo un libro de Freud sobre una situación demoníaca. Que Freud, que repito, era un gran lector, no solo de Shakespeare y de los griegos, sino de Dostoyevsky, va leyendo justamente a una especie de fraile que hacía exorcismo. Lo va leyendo Freud. Por supuesto que después va dando explicaciones psicoanalíticas. Pero ven, ahí viene esto otra vez, ¿no? De que Freud tampoco se crea. Él tiene escrito que se llama Lo Siniestro. Él va hablando del proceso de lo inconsciente. Pero esto de las figuras demoníacas, él lo lleva a decir, bueno, esto ha aparecido siempre en la literatura. El tema está en cómo esto influye o no en cuestiones después, ¿no?, que nos afecten. Acá viene el tema, que nos afecte, que eso ahí sería otro capítulo. Si yo estoy paranoico por algo que veo, una cosa que, bueno, ya no salgo a la calle, quiero matar a alguien, y otra cosa, bueno, ahí está. Ahí está. Porque ven, yo también escuchaba por pacientes duendes de Chile, no solo duendes salteños, ¿no? Historias de misiones, con respecto a otra vez, y son siempre niños. Son niños, y ven, ahí sí le encuentro una vuelta de decir, sí, esto de que podía ser que no sean bautizados. Bueno, acá viene el tema otra vez, ¿no? Es decir, no se puede racionalizar todo. Esto, ojo, es la conclusión de Feyerabend, ¿ver? Y la conclusión también yo llego después de muchos años, ¿no? Es decir, podría dar una explicación que se aproxime, pero el otro, mientras no se está angustiando y sintiendo que eso lo pone mal, bueno, no voy a decir que es feliz con eso, pero está en su mundo, está en, los alemanes dicen Weltanschauung, bueno, y a partir de ahí comienza, ¿no?, también a darle corporeidad. Esto escuchaba en los chilenos, con el tema de las brujas, con el tema de las mulánimas, como se dice en el norte, de los temas de los duendes, y que para los duendes son, no digo como los dibujitos animados, los pitufos, pero que conviven de una manera que les da alegría. Eso también me llamó mucho la atención, la diferencia con otras culturas. Por acá el duende transmitía algo medio de misterio, medio en algunos de maldad, de chico travieso, no sé si eso lo han escuchado. Esto lo escuchaba de mis tíos, que el duende venía cuando ellos estaban jugando a la pelota, decía y les aparecía, y dice que les decía, adivinen en qué mano tengo la mano, no sé qué, y les decía, y les pegaba, se equivocaban, tenía que decir si era una mano de paja o una mano de hierro, y les pegaba con la mano, dice, no, y a mí me pegaba y me hacía doler. Historias de chicos. Y después escuchaba a unos poetas, escritores salteños, cuando también en los 80 los conocí gracias a gente ahí del diario El Tribuno de aquel tiempo, y me decía, mirá, dice, a mí mi abuela, ven, ya era un tipo de la urbe, no era un tipo que venía del interior de Salta, decía, a mí mi abuela me asustaba que si no dormía la siesta venía el duende. Y nos íbamos todos a dormir la siesta. ¿Ven? Ya le da otra lógica, estoy hablando ahora del tema del duende, ¿no? Otra connotación. Y otro Carlos, el libro, porque digo, estamos ya medio sobre la hora, ¿no? Para que nos quede claro, porque nos quedamos con ganas de leerlo, entonces el libro es en el mundo de la materia. ¿Dónde podemos adquirirlo? ¿Vos lo vas a presentar pronto? Contanos. Yo creo que eso para octubre, noviembre, me gustaría ahí pedir un espacio, un turno, como diríamos en el campo de la clínica, en la biblioteca de Walter, en la universidad. Claro que sí. Mira qué bueno. Tenemos una presentación. Para hacer Buenísimo. una edición un poquitito y hablar un poquitito más. Buenísimo, buenísimo.
Tenemos saludos de colegas que están compartiendo este encuentro. Elida Conde, por supuesto, que está siguiendo y le mandamos un abrazo enorme. Colegas que nos están preguntando, me están llegando por el celular si queda grabado. Sí queda grabado, van a poder verlos en otro momento y seguir compartiendo este encuentro. Y los próximos que vendrán, porque estamos haciendo una caminata, una cibercaminata por mes. Así que nos vamos encontrando más o menos la tercera semana de cada mes, aquí con un escritor y con una biblioteca de la región que nos va acompañando en descubriendo la voz de la región, este encuentro entre lectores y escritores de la mano de Argentina Narrada y de PEN, poetas, escritores y narradores. La última, le dije a María que, bueno, este tema tenía que ver con la reedición, pero tengo una obra que también saldrá, y espero que este año, sobre los escritores de la región. Buenísimo. En clave van a encontrar cosas de la Universidad General Sarmiento, del Centro de las Artes, que se llama ¿Qué se sabe del poeta municipal? Es el título que... Sí, sí. También bueno, ya voy a entonces conocer ese texto también. De alguna manera, este espacio que propone María, ¿no? en este leer despierta la voz, ¿no? Nos invita a ir descubriendo también en nuestra región, conociendo a nuestros escritores y también qué nos motiva, ¿no? ¿Qué es eso? ¿De qué se escribe en la región? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué voces aparecen en nuestro conurbano? Sí, me parece que la caminata, la cibercaminata está caminando aceleradamente, porque ahora, además con esta presentación de escritores en la región, va a ser como una búsqueda del tesoro que nos acompaña a Carlos a encontrarla. Yo quería con este tema de leer Despierta la Voz, de leer un pequeño texto que dice: lectura y narración social es la creación desde la frontera que nos une. El que lee, el que cuenta con el otro, es un creador. Y que en realidad tengo algo para decirles que me parece muy importante para el cierre, y que es que los duendes están acá con nosotros y nos estuvieron acompañando todo el tiempo. Genial, Bueno. Bueno, Eugenia, es tuyo para el cierre. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir este encuentro de lectura y lectores y escritores en este marco de la lectura y narración social con el proyecto Pedagogía del Libro Hablado de la mano de María Eguis. Prontito va a estar la página sobre este proyecto en la web de la Biblioteca de la Universidad. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias, Gustavo, Walter, María. Y nos estamos encontrando entonces en el canal de YouTube de la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Gracias, un placer haber compartido esta tarde con ustedes. Gracias, Eugenia, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias.